Sus polémicas declaraciones lo marcaron en Argentina. Fue un habitual candidato al Premio Nobel de la Literatura. Consideraba que Perón era fascista y Evita una prostituta. Aceptó una condecoración del dictador chileno Pinochet. Fracasó en su primer matrimonio y terminó sus días con una mujer 40 años menor que él. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, en casa de su abuelo paterno. Aprendió a leer en inglés antes que en castellano, esto por influencia de su abuela materna, quien era de origen inglés. Georgie, como era llamado en casa, tenía apenas 6 años de edad cuando dijo a su padre que quería ser escritor. Y un año más tarde escribe en inglés un resumen de la mitología griega. A los 8, La víscera fatal, obra inspirada en un episodio del Quijote. Y al siguiente año tradujo del inglés El príncipe feliz, de Oscar Wilde. A la edad de 15 años viaja a Suiza con sus padres y su única hermana Nora, específicamente a Ginebra, una semana antes que estallara la Primera Guerra Mundial. Allí, Georgie escribió algunos poemas en francés mientras estudiaba el bachillerato. Al terminar la Primera Guerra Mundial, pasó a vivir a Londres y más tarde a Madrid, donde conoció a escritores integrados en el ultraísmo, publicando su primer poema en una revista de esta tendencia. Comenzó a publicar sus poemas en la prensa literaria de dicho país. Para 1921, el joven continuaba escribiendo poemas, pero esta vez lo hacía sobre los suburbios de su tierra natal. Escribió cuentos y poemas como Hombre de la esquina rosada y El puñal. Fundó la revista Prisma y más tarde Proa. De 1925 a 1935, publicó 3 libros de poesía caracterizados por el verso amplio, versicular, inspirado en el Whitman y la Biblia. Y por la temática de la ciudad de Buenos Aires, Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y Cuaderno San Martín. Su padre muere en 1938 de un ataque de hemiplegia. Después, el mismo Borges sufre un grave accidente, al golpearse la cabeza con una ventana, lo que lo lleva al borde de la muerte por septicemia. En su recuperación escribe el cuento Pierre Menard, cuento que lo hizo muy famoso. La muerte de su padre obligó a Borges a trabajar y depender de su sueldo de empleado en una biblioteca municipal, en cuyo sótano escribió sus mejores cuentos fantásticos. La relación con su madre se volvió más estrecha. Según él, fueron los días más infelices de su vida. Georgie se transforma en Borges, uno de los más brillantes y polémicos escritores de nuestra América. En 1944 recibe el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, por su obra Ficciones. El mismo año conoce a Estela Canto, de quien se enamora sin ser correspondido. Sin embargo, nace una estrecha relación amistosa entre ambos, que duró más de 4 años. Borges tuvo una relación conflictiva con las mujeres. Se casó por primera vez con Elsa Astete Millán a los 67 años de edad, pero 3 años después se divorciaron. Ya anciano, se casó con María Kodama, su asistente y acompañante. Su relación con Perón empeoró en extremo, por la detención de su madre y hermana debido a que hablaron mal de Perón y Evita mientras paseaban por el centro de la ciudad. Su dura oposición al peronismo hizo que lo sacaran de su cargo de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en la que laboró por 9 años.
para ubicarlo como inspector de animales en los mercados de ferias públicas. Edita en México, en coautoría con Delia Ingenieros, Antiguas Literaturas Germánicas. Alejado Perón del poder, pudo ocupar en 1955 el cargo de director de la Biblioteca Nacional hasta 1973. En diciembre del mismo año, es designado miembro de la Academia Argentina de Letras. Publica Los Orilleros, El Paraíso de los Creyentes, cuentos breves y extraordinarios, poesía gauchesca, entre otras. Fue director del Instituto de la Literatura Alemana en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tras varios accidentes y algunas operaciones, se le prohíbe leer y escribir. Aunque aún distinguía luces y sombras, esta prohibición cambió profundamente su práctica literaria. A pesar de que nunca recibió el Premio Nobel de Literatura, obtuvo importantes distinciones como el Premio Nacional de Literatura en Argentina, el Internacional de Editores, el Formentor, que compartió con Samuel Beckett, el Cervantes y un sinnúmero de premios más. El gobierno español lo condecoró en 1983 con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X, el Sabio. Borges condenó severamente los errores cometidos durante la dictadura militar. Se opuso a la Guerra de las Malvinas, a la que consideró un intento de los militares para apoderarse de la nación. En marzo de 1983, publica en el diario La Nación de Buenos Aires el relato Agosto 25, 1983, fecha en la que profetizó su suicidio. Pero cuando llegó la fecha no se suicidó, por lo que le preguntaron por qué no lo había hecho, a lo que francamente contestó, por cobardía. Borges es considerado uno de los más importantes escritores de la lengua española. Influyó decisivamente no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, Asia y Norteamérica. Sus obras han sido publicadas en múltiples idiomas. Aclamado por la crítica mundial, censurado por sus irresponsables comentarios de índole político, desgastado por su odio a Perón y el justicialismo, a causa de un cáncer hepático, fallece en Ginebra el 14 de junio de 1986, lugar donde por razones personales decidió ser sepultado.